Bueno, Bruno Montano, ¿quién es Philip Kerr? A ver, vamos por partes. Pues Philip Kerr es un escocés, un escritor escocés muy interesante. Tuve el placer de conocerlo hace unas semanas en la Valencia Negra, pude entrevistarlo y la verdad es que me cayó muy bien. ¿Qué decía? Un tipo socarrón, un tipo... Bueno, entre otras lindezas me puso a parir a los escoceses, él es de Edimburgo, me comentó que había votado en contra del Brexit, por ejemplo, que era antinacionalista, un tipo que cada vez que hablaba soltaba un titular. Sí, muy curioso. Y un gran escritor. Yo la verdad es que no había leído mucho sobre él y decidí, antes de entrevistarlo, leer un libro para saber más o menos. Y no elegí uno de los más populares suyos, los de la saga de Bernie Gunther, ¿no? el Berlín Noir, sino que elegí uno de sus primeros libros, una investigación filosófica, que es del 92. Y no, ya digo, no es de sus libros más conocidos, pero a mí me interesó particularmente. ¿Por qué? Porque hace un trenzado muy interesante entre filosofía y novela policíaca. Porque en realidad es una novela que, a la vez que policíaca, es una novela filosófica y una novela también de ciencia ficción. Porque es una novela escrita en el 92, pero la trama transcurre en el 2013. Es una trama con ciertos toques futuristas, ¿no? Entonces, hace un trenzado, como he dicho antes, muy interesante entre filosofía y novela policíaca, ¿no? El serial killer protagonista de esta novela es un hombre que se cree Wittgenstein, el filósofo, ¿no? El gran filósofo Wittgenstein, y lleva un diario interesantísimo. Al mismo tiempo que transcurre la trama, va llevando paralelamente un diario personal a imitación de los cuadernos azul y marrón que llevaba Wittgenstein y tal, y desarrolla una filosofía particular mezclada con la de Wittgenstein, interesantísima. Es una novela muy recomendable tanto para los amantes de la novela negra como para los filósofos. De hecho, tengo un amigo que está haciendo una tesis doctoral sobre Wittgenstein y se la he recomendado, porque puede servirte también de introducción a la filosofía de este gran hombre. Igual me atrevo, porque eso que ves que ya se me queda un poco corta la novela negra, que quieres un poquito más, igual me atrevo. Es una novela... Atrévete. Hombre, no me digas eso 2 veces, Ramón. Lo sé. La trama, por una parte, es muy interesante. Es una típica trama de psico-killer y investigadora sagaz que al final acaba, por supuesto, pillándole y tal. La inspectora Jacobich, le pregunté si iba a hacer más novelas protagonizadas por esta inspectora y me dijo que no. Que sí que iba a hacer más novelas de Bernie Gunther, porque... ¿Es su personaje? Claro, es un personaje... Las de Bernie Gunther son muy interesantes porque además están ambientadas todo en la época pre-nazi y nazi, y hace un estudio, la verdad es que bastante riguroso, de la época nazi y del Berlín nazi. Bernie Gunther es un antiguo soldado que luchó en la Primera Guerra Mundial, berlinés, luego se hace policía, luego sale de la policía y se hace investigador privado. Es el Philip Marlowe berlinés, lo llama. ¿A ti te gustaría, Ramón? Creo que no has leído nada. No he leído nada. ¿Me lo recomiendas? Pues la serie de Bernie Gunther yo creo que te gustaría, porque el perfil de Bernie Gunther es ya te digo, de Philip Marlowe. Cínico, duro, saca la cacharra, cada 2 por 3 saca eso la nos cacharra. Gusta, Sergio. Eso te gusta. Sí. Es expeditivo, saca la cacharra cuando hay que sacarla, pega los tiros. ¿Y todo sucede en Berlín? Entiendo. No. Es viajero. El Bernie Gunther es muy viajero. Igual la trama se desarrolla en La Habana, que en Argentina, muchas de ellas en Gunther o en Europa Central. Por ejemplo, cuenta una anécdota muy interesante, me contó una anécdota porque se fue a investigar, él usa mucho el humor negro, es partidario de que en la novela negra debe haber humor negro, ¿no? Y me dijo, yo una vez fui a Moscú a investigar para una novela de las mías y tal, y vi que en la época comunista, el Moscú comunista, que en todos los sitios había un montón de colas. Cola para el pan, cola para el supermercado, en cualquier administración había colas impresionantes. ¿Eso es el comunismo, Sergio? Y por razones de guión se metió para investigar en una morgue rusa, y vio que había un montón de camillas formando cola. Y le pareció muy curioso, entonces salió y le comentó a la gente, incluso los muertos hacen cola en Berlín, en Moscú, incluso los muertos, ¿no? Pues esta una muestra de humor negro de los que le gustan a él, ¿no? Pero en esta novela, además de la trama, el humor negro, lo interesante sobre todo las reflexiones interesantísimas que hace. Se nota que ha conocido bien a la filosofía de Wittgenstein. De hecho, le pregunté, ¿y por qué elegiste a Wittgenstein y no a Nietzsche, por ejemplo, que también es muy popular? Dice, no, es que para mí Wittgenstein es el prototipo de sabio. Y también Wittgenstein, no sé si lo sabrá Ramón,
era también muy amante de la novela negra, sobre todo la americana. Sí. No lo sabía. Sí. De hecho, aún se puede, creo, visitar su habitación en Oxford, que era profesor en Oxford, y se pueden ver novelas ahí, Qué bueno. novelas negras ahí en la estantería, sí. La verdad es que Wittgenstein en los últimos tiempos ha cobrado un auge espectacular. Sí, es que es un filósofo muy interesante. Es difícil, pero reflexiona sobre todo sobre el lenguaje, y últimamente se está pensando mucho sobre el lenguaje, y es el filósofo de referencia para pensar sobre el lenguaje, ¿no? Él era el que hablaba de la reja lingüística, ¿no? Él decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Un filósofo muy interesante, claro, en esta novela está rebajado, pues se le puede leer, ha pasado por el tamiz de Philip Kerr y tal, aunque transcribe a veces fragmentos literales de Wittgenstein. Entonces ya digo, el diario que lleva el psico-killer de esta novela se puede considerar incluso una pequeña introducción a este filósofo, ¿no? Además que la trama es atractiva, aunque ya, como te he dicho, no piensa escribir más aventuras, digamos, más de la inspectora Jacobitz, que es una inspectora muy interesante. ¿Tiene un perfil la trama como al Silencio de los Corderos? Sí, es lo que iba a comentarte. La inspectora jefe Jacobitz se parece bastante a la protagonista de Clarice Starling. La protagonista del Silencio de los Corderos, ¿no? Se parece un poco, y el psicópata también tiene cierto aire al psicópata del Silencio de los Corderos. A Buffalo Bill, ¿no? También es un personaje genial, un personaje inteligentísimo, muy culto. En este caso, el personaje también lo es. Y pasa una cosa muy curiosa en la trama va de que en esa sociedad del 2013 se ha creado un programa, el programa Lombroso, que a través de análisis de ADN consigue averiguar qué gente en un futuro va a delinquir, ¿no? Como en Minority Report, ¿no? De Philip K. Dick. Y este es uno de los que aparecen señalados en el programa como posible delincuente, y se encarga él de ir eliminando a otros posibles delincuentes que ha detectado el programa Lombroso, ¿no? ¿Quién era Lombroso? ¿Se lo recordamos a la gente? Lombroso era es muy tremendo lo de Lombroso, vais a flipar. Criminalista antropólogo, ¿no? Que se puso muy de moda en la época victoriana, sobre todo porque intentaba averiguar cuáles eran los trastornos psicológicos, psiquiátricos que podía sufrir alguien en función del tamaño de su cráneo, de la forma de su cráneo. Función del careto. Sí. ¿En función del careto eras criminal o no? ¿Te acuerdas que comentamos que robaron el cráneo del Marqués de Sade? Sí. Pues eran los lombrosianos, ¿no? Que sí. Intentaron averiguar qué tipo de trastorno sufría el Marqués de Sade en función del tipo de cráneo, de su volumen craneal, de la forma de los huesos. Sí, era una escuela muy curiosa. Desarrolló mucho la criminología en el siglo XIX. Y de hecho, en España, tras la Guerra Civil, hubo un conocido psiquiatra cuyo nieto se casó con Paulina Rubio. Sí. Vallejo Nájera, que realizó estudios en las cárceles donde había gente izquierda entrullada, donde había rojos y republicanos y tal, porque tenía una teoría de el rojo tiene un careto especial, y según el careto tal, que era algo demencial. Pues bueno, su hijo también fue psiquiatra, bueno, siempre enchufados por el régimen, primero con el franquismo, luego con la democracia, toda la parentela ahí, y lo tendemos a olvidar. Y era muy lombrosiano, pero qué decir, pero vamos a ver, tío. O sea, y bueno, sí, en su momento era el número uno de la psiquiatría española, de voy a demostrar cómo los rojos tienen un careto especial, pero por el amor de Dios. Hubo una época en la que la psicología y la psiquiatría estaba denominada por lo que se llama determinismos de tipo biologicista, ¿no? O sea, tu biología, tu estructura física va a determinar tu conducta, eso. Imagínate MacDiego, Sergio. Claro. Lo veo un lombrosiano y las conclusiones que sacaría. Tiene buen perolo. Sí. Así yo sería carne de cañón. O sea, con el pelo largo que tengo y la estructura que tengo así apepinada, soy un... Tiene un cráneo interesante. Voluminoso, pero interesante. Una investigación filosófica, ¿lo recomiendas? Lo recomiendo sobre todo. A mí me ha gustado mucho. Y también recomendaría, evidentemente, los de la serie de Bernie Gunther,
a los interesados en este perfil de investigador marloviano, ya ha dicho, él dice una cosa muy interesante de Chandler. Él decía, porque él es su referente es Chandler, él decía, Chandler coge la cotidianidad, la electrifica a base de metáforas y de iluminaciones, luego añade una guinda con un chiste sarcástico y redondea un párrafo perfecto, ¿no? Para él su maestro es Chandler. Era un grandísimo escritor, grandísimo. No tiene desperdicio ningún párrafo, o sea, nunca sobra nada. Hay un libro muy bueno de Chandler, no sé si lo conoces, que se llama El arte de escribir. Sí. Que es una colección de cartas, de reflexiones y tal, y es una delicia. Sí. Pero claro, Chandler a lo mejor cuando le lee sus cosas privadas y dice, hoy he escrito 300 palabras, y había estado 8 horas para 300 palabras. Pero claro, así salían, así salían, era impresionante. Él decía, lo que escribas, cuando has acabado de escribir y crees que ya se te ha quedado el texto perfecto, redúcelo un 50% más. Y aún así, aún tendrás que retocar. Pues más de uno tendría que hacer eso. Era un currante. Sí, además, él escribía novela pulp en los años 30. Sí. Y eso publicaban en editoriales fuleras. Tenías que generar una cantidad de libros al año, porque claro, era novela muy barata. Y de consumo rápido. Sí. Pero además, cuando escribían, digamos, en serio, pues era un... Y creo que se las tuvo también con Hitchcock. No, con Wilder. Con Wilder. Sí, se llevaron fatal, porque cuando Raymond Chandler llega a Hollywood, para hacer perdición, empieza a ganar pasta en serio, se le va un poco la olla en el sentido, bueno, él tenía un grave problema con la frasca, él le daba la frasca se acabó. Y entonces se le va un poco la olla y no soportaba a Billy Wilder, que era un tío mucho más práctico, ¿no? O sea, estaba obsesionado con el arte. En Perdición creo que era de él y tuvieron... pero unos follones, sí. ¿Algo más, Bruno, de Philip Kerr? Pues decir también que ha empezado a desarrollar otra serie de novelas policíacas ambientadas en el mundo del fútbol, en el que el investigador se inventa un equipo de fútbol, el London City, y en ese equipo de fútbol hay un segundo entrenador muy sagaz y hace las veces de investigador, y ha creado 2 novelas en las que la trama está ambientada en el mundo del fútbol, que él me confesó que le parece un mundo fantástico para ambientar novelas negras, policíacas y tal. Y es autor también de una serie de novelas juveniles que las firma con seudónimo, porque decidió que la mejor manera de que sus hijos leyeran era escribir novelas para ellos, así sus hijos se verían obligados a leerlas. Entonces lleva ya una saga de novelas juveniles, 7 ya, digamos de tipo ciencia ficción fantástica para público juvenil, que él dedica todas a sus hijos. Dice que le sirvió como estrategia para que sus hijos empezaran a leer. ¿Y el seudónimo que utiliza? K.B. Carr. Vale. Yo lo que comentabas antes de la mujer como investigadora, ¿tú qué opinas de en la novela negra ante la figura del detective borrachete, de gatillo fácil, borrachete, de gatillo fácil, atormentado, la figura de la investigadora analítica, que es una mujer que no tiene ese gatillo tan fácil, no tiene las hormonas tan a flor de piel? ¿Qué te parece? ¿Crees que la desvirtúa o crees que es bueno que haya...? En la novela negra clásica americana y tal, hay pocas mujeres investigadoras. Sí, no, claro. Las protagonistas femeninas son las típicas mujeres fatales. Pues digo que claro, pero esa especie de revolución que hubo con investigadores mujer. Sí, yo creo que eso, digamos que tenía que llegar también con los tiempos, ¿no? Que las mujeres ya no fueran o víctimas o mujeres fatales, claro, compañeras de los grandes investigadores, y que se pusieran ellas a investigar. Pero también es curioso que ella, como investigadora, como mujer, no es borracheta, ni de gatillo fácil, ni mal hablada, sino que es analítica, es una vida recta, no sé, me llama la atención que incluso ahí se haga una figura un poco también demasiado mujer, ¿no? Debería ser también de otra manera. Digamos un perfil clásico, claro, de mujer, ¿no? Claro. Silvia. Me dice un oyente, no habéis hablado nunca de un escritor de novela negra llamado John Connolly. Estoy con él ahora. Los psicópatas y asesinos en serie que presenta son verdaderamente aterradores, en la línea de Pierre Lemaitre, pero más monstruosos aún. Me gusta mucho. No sé si Ramón lo conocerá o alguno Sí, del he leído equipo. algo de él. Sí, yo también. Solo leí una cosa. Ya diréis, un abrazo. Pues sí. Este psico-killer no es aterrador, y la verdad fascina por eso. Es un psico-killer al que le interesan los procesos lógicos. Él, como buen lector de Wittgenstein, siempre cita una frase de Sherlock Holmes, una frase que Sherlock Holmes le dijo a Watson. Y le dijo, Watson, el crimen en sí es banal,
Lo importante es el encadenamiento lógico. Qué La bueno. lógica es lo realmente fantástico. El Claro. crimen en sí, el descuartizamiento, el desventramiento, eso es vulgar. Es una chapuza. Lo realmente interesante es la Ese- secuencia lógica que sigue el criminal y la secuencia lógica que sigue el investigador para encontrar Claro, el al perfil criminal. psicológico del criminal de Claro. por qué Qué bueno. disfrutó De hecho, desmembrando a una el persona. psico-killer de esta novela, por ejemplo, empieza diciendo: yo siempre disparo a la cabeza, pero además con unas balas especiales que no revientan el cráneo, que son muy discretitas. Me acerco a la víctima por detrás, 2 disparos en la nuca, lo deja tendido solo y se va. No desventra, no descuartiza, simplemente una pequeña bala de calibre pequeño penetra en la nuca, lo mata y ya está. Esta tarde voy a comprármelo. Él ¿Tú? no se centra, no quiere, no busca lo visceral, ¿no? 2 tiros en la cabeza porque dice, el problema... ¿Para qué más? El problema de la gente, incluido el mío, está en la cabeza. Y yo les solvento el problema disparándoles en la cabeza. Son 2 pequeños, siempre 2 tiros en la nuca. Y mata 12, como los 12 apóstoles, mata 12 posibles y futuros criminales. Todos ellos con nombres de filósofos y tal. Que el programa Lombroso había descubierto, pero lo mantenía en secreto, y él, que es un hacker también, se entra en el programa, consigue los nombres de los 12 asesinos potenciales y los va eliminando, ¿no? Mira, Pero yo- siempre de forma discreta y lógica. Dice, yo no oigo la voz de Dios, oigo la voz de la lógica. Hay un oyente que dice que vamos, que los del alemán a la buchaca ya. Y hay que agradecerle a la Valencia Negra que trajo a Philip Kerr hace muy pocas semanas. Sí. Que es un puntazo porque es uno de los grandes de novela negra. Bruno, muchísimas gracias. A ti, Ramón. Te vemos próximamente, ¿de acuerdo? Sí.